Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar inicio y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Porque debemos estar agradecidas y debemos estar, no solo pensando en Dios, sino honrándolo, y ese va a ser el tema, ¿no?, con el que vamos a tratar hoy. Así que, Señor, te doy gracias, Dios, por este tiempo en el cual, Señor, podemos entender, Padre, que tú has hecho un trono en nuestro corazón, Padre, y queremos honrarte, queremos decirte, Dios, que tu sabiduría es suficiente, Señor, para hacernos entender. Haz que en nuestro ser haya un deleite por tu palabra, que haya un deleite por las cosas nuevas que tú estás haciendo, estás hablando. Gracias, Dios, por permanecer aquí con nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo contigo, Señor, y que cada una podamos entender y comprender, Señor, la grandeza de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, yo tomé como referencia la palabra en Éxodo 32, y allí habla de cómo el pueblo se desubica en el momento en que Moisés sube al monte, y cómo el pueblo hicieron un becerro de oro para adorar. Entonces, el pueblo dividido, una parte del pueblo esperaba la llegada de Moisés y la otra parte buscaba no honrar a Dios con lo que hacían, sino que se desesperaron. Entonces, unos buscando honrar en lo físico y otros honrando en lo espiritual, y querían que les hiciera el favor de regresarlos a ese lugar donde fueron maltratados. O sea, como en un momento nosotros nos desubicamos porque dejamos de orar, porque dejamos de lado las cosas que Dios ya nos ha hablado, porque nos desubica lo que estamos viendo, porque estamos totalmente desubicados desde el momento en que nos sentimos olvidados de Dios. Entonces, olvidándose de lo que Dios había hecho, Dios les había aceptado tal como ellos eran. Dios los había amado aún allí en sus costumbres vanas, en las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Él oía el clamor del corazón de ellos. Probablemente, como no podían hablar, no se podían expresar a causa de que eran esclavos, como ellos expresaban desde su corazón lo que sentían al momento de estar ahí. Entonces los sacó con el solo propósito de llevarlos a un lugar mejor. El propósito de Dios en todo momento es ponernos en un lugar mejor. El propósito de Dios es llevarte a ese lugar que Él te prometió, pero tiene que ser bajo sus condiciones, porque si Él ha dado su palabra, Él la va a cumplir. Entonces, cuando Él los llevó fue para ponerlos en un lugar especial. Cuando Dios nos llamó fue para ponernos en un lugar especial. Dios nos llamó, el pueblo había olvidado quiénes eran en Dios. ¿Cuántas veces nosotras olvidamos quiénes somos en Dios? Olvidamos la autoridad que nos ha dado Dios, las palabras que Él nos ha dado, las promesas. Entonces, en un momento se volvieron independientes de Dios. La causa de que el pueblo de Dios se perdiera en el desierto es que una gran parte del pueblo, todos casi, podemos decir, se perdieron a causa de que se volvieron independientes, porque tenían costumbres extrañas, porque ellos caminaban y hacían como podían, porque estaban acostumbrados a ser esclavos. Entonces dejaron de creer y tomaron la decisión de hacer una imagen. Con el oro que llevaban les quitaron el oro, y dice, y en su corazón se sintieron como abandonados. Muchas veces las cosas no salen como queremos porque nos sentimos abandonados, nos sentimos apartados, porque dejamos
que las emociones, los sentimientos nos aparten de Dios. Muchas veces estas emociones, o sea, mientras Moisés recibía la dirección de Dios, llenándose del Espíritu Santo y escribiendo unas tablas que iban a dirigir totalmente al pueblo, el pueblo se desenfrenó. Entonces dejaron de creer y en su corazón sintieron ese abandono. La palabra honra viene del hebreo rabot, que implica alabar, obedecer, respetar, admirar y retribuir. Todo esto, alabar, obedecer, es parte del cimiento de todo creyente. Desde los principios, Dios lo estableció para su pueblo. Mas, sin embargo, dejaron de respetarlo y admirarlo, porque pusieron su vista en Moisés. Esperaban en Moisés y que Moisés hiciera todo, que Moisés orara, que Moisés se encontrara con Dios, que Moisés los guiara. Porque ellos no sabían ni entendían a causa del desenfreno que entró en su corazón. Entonces dejaron de retribuir a través de la oración, dejaron de retribuirle a Dios lo más importante, entregarle su corazón y honrarlo. Entonces, en Santiago 4:10 nos dice, humillados delante de Dios y Él los ensalzará. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. El pueblo dejó que la confusión entrara a su corazón y dejaron de honrar a Dios y murmuraron de que Moisés ya los había abandonado. Entonces dejaron de humillar su corazón a Dios y se abandonaron a sus vanas tradiciones, dejaron de respetar a Dios murmurando entre ellos mismos y deshonraron a Dios. Entonces, todas estas prácticas que ellos hacían en ese tiempo deshonraron a Dios y Dios lo percibió en su corazón y Dios inmediatamente la ira de él se quería manifestar, porque ahí en la historia, en Éxodo 32, Dios describe totalmente su ira contra aquellos que no le honran, contra aquellos que se apartan en su corazón, contra aquellos que endurecen su corazón. Entonces, el honrar no es solo un concepto. La honra se adquiere y se conserva, porque eso se trata de ser formados en Cristo. Entonces, se adquiere, se conserva, se vive y se tiene una conciencia para adorar a Dios. Y se tiene una conciencia de hacer las cosas correctas, porque es preciso cumplir con obligaciones personales, familiares y sociales, claro que sí. Pero la honra a Dios no es un concepto, es dar mucho más de lo que esperamos. Honrar significa en la Biblia, es demostrar un alto respeto o una gran estima por alguien. Y esto nos habla del Dios que tenemos, porque Él lo dice claramente, ¿no? Que es un Dios fuerte y celoso. Entonces, nosotros tenemos que entender que la murmuración, que todo aquello que se practica fuera de lo espiritual es contra Dios y provoca la ira de Él. Y lo dice en Santiago 4:11, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Quiere decir que tales cosas no honran a Dios. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Nos dice Dios. Si yo soy padre y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde lo has puesto en tu corazón? ¿A dónde has puesto a Dios
Entonces dice Jehová de los ejércitos, ustedes, los sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios es digno de honrar, y podemos ver cómo Dios nos honra a nosotros como sus hijos. Y eso es algo muy importante. Dios es digno. Dios nos honró con su propia vida. Dios nos honró con su vida eterna. Dios dio la vida misma de Dios mismo y Él mismo administra esta vida a nuestro hombre espiritual a través del Espíritu Santo que hemos recibido en el nuevo nacimiento. Dios nos honra con su propia vida. Nos honró a través de dar a su Hijo Jesucristo. Dio su vida misma porque era carne de su carne, porque era parte de Él, porque era parte de su vida. Y Él mismo administra la vida de Dios, de Cristo, en ese hombre espiritual que ha nacido de nuevo dentro de nosotros. Ese nuevo ser que hemos recibido desde el nuevo nacimiento. Esto es muy importante, que la honra sea para Dios, que todo el honor y la gloria sean para Él y para siempre, porque Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Y podemos decir amén. El reino de Dios está gobernado por una cultura de honra, una cultura que sabe que Dios es digno de adorar y nos enseña que esto es un principio donde hay bendiciones y milagros que solo los vamos a alcanzar cuando vivamos el honrar a Dios en todas las cosas. Entonces, en 1 Samuel 2:30 dice, el Señor prometió honrar a quienes los honren. Y anoté varios principios que Dios pone en nosotros, dice, cómo formar la honra dentro de nosotros. Y esto son 7 principios que anoté que dicen, el número 1 dice, defiende y di siempre la verdad. Defiende y di siempre la verdad. En veces decimos mentiras piadosas, ¿verdad? Así decimos. Entonces dice, defiende la verdad de Dios por sobre todas las cosas, sobre ti mismo. Entonces el segundo punto es apoya siempre la justicia de Dios, porque Él es justo. Él es justo con todos nosotros. Y si no fuera justo, no nos perdonara todos los días. Entonces, el número 3 dice, condúcete con rectitud y honradez. Qué importante es que de esta manera nos guiemos en el testimonio día a día en donde estemos. En el número 4 dice, limítate a tener esas segundas intenciones, porque en veces nos sale esa parte de tener dobles intenciones, dobles pensamientos, tantas cosas, ¿verdad? En veces cosas tramposas, el que tiene que me quede con 20 pesos y si que son 20 pesos, pero bueno, esas segundas intenciones no le agradan. En el número 5 dice, no saques ventaja de las personas. En el número 6 dice, reconoce tus errores. En el número 7 dice, inspira a las personas a ser honestas. Porque estos son principios que nos van a enseñar a honrar a Dios, porque si lo hacemos con nuestros semejantes, a Dios honramos.
estamos glorificando a Dios a través de nuestras acciones. Y qué importante es amar al prójimo como a nosotros mismos, porque en aquellos tiempos hubo mandamientos porque ellos querían regirse bajo una ley. Mas, sin embargo, Jesucristo resumió, sin quitar la ley, resumió todo en decir, ámense los unos a los otros como a ustedes mismos. Entonces todo se somete a todos estos principios que estamos hablando, que nos van a ayudar a formar la honra para Dios dentro de nosotros. Porque esto es importante, porque si apoyamos la palabra de Dios conociéndola y compartiéndola cuando hablamos y todo eso, quiere decir que estamos honrando a Dios porque estamos dando testimonio, dando fruto de lo que Él es en nuestra vida. Entonces, en Proverbios 3:9 dice, honra a Dios con todo tu corazón. En los principios que da Jesucristo en el Nuevo Testamento, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú tengas, ¿verdad? Entonces, son principios que nosotros tenemos que conocer, porque todo es en nuestro corazón. Todo es en nuestro corazón. En Isaías 29:13 dice, este pueblo dice que me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa fue la causa que hizo y provocó la confusión del pueblo cuando no comprendió el por qué habían sido trasladados de Egipto hacia un lugar mejor. Porque ellos se enfocaron en lo que vieron alrededor suyo. Y aunque vieron los milagros, aunque las nubes les seguían para que no les tocara el sol, aunque las columnas de fuego se ponían alrededor de ellos, o sea, sabían que Dios los había sacado, que tuvieron hambre y les dio de comer en el desierto donde no había nada, donde corrían muchos peligros y no entendían el propósito del por qué estaban saliendo de ahí. Y en su estar ahí, sus pensamientos eran totalmente independientes de lo que Dios había hablado, porque fácilmente olvidan la palabra, fácilmente se olvida lo que Dios está haciendo, porque en el momento de la prueba nos olvidamos. Tal cosa le pasó al siervo Job, cuando estaba tristemente hablando de todas las cosas que había tenido y perdió, y se vio perdido en ese dolor, en ese sentimiento de estar enfermo de lepra. Muchas veces nos llenamos de lepra por olvidar los principios de Dios, porque fácilmente nos olvidamos y en nuestro corazón renegamos. Entonces tuvo que usar a un jovencito en ese tiempo, a Eliab, y decirle, Dios te responde a lo que está en tu corazón, al clamor de tu corazón. ¿Dónde estabas tú cuando puse límites al mar? Dios le empezó a preguntar. Y asimismo, si te fijas, es como si Dios le hubiera dicho, ¿por qué ya no me honras? Si te he prometido mucho más que esto, ¿dónde está tu corazón? Cuando nos pasan cosas que no son agradables a nuestra vista, a nuestro sentir, Dios ve nuestro corazón y dice, ¿dónde está lo que hemos hablado? ¿Dónde está todo lo que hemos aprendido? ¿Dónde está lo que te he prometido? Porque las cosas no son nada más hablarlas. En Proverbio 3:5 dice, confía en Dios con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Porque nos agarramos pensando y tenemos unas luchas terribles en la mente.
Entonces, y empezamos a depender de nuestro propio entendimiento, creyendo que tenemos la razón. Y a Dios no le agrada esto porque no le honramos teniendo nuestros propios pensamientos. A Pablo nos menciona en muchas ocasiones que hay que renovar nuestra mente. Que no confiemos en nuestro propio entendimiento. Renovaos vuestra mente. Somos mensajeros de la fe. En Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el curso de tu vida. Porque el apartar tu corazón a no tener sentimientos, a no tener tantas emociones ahí guardadas, va a determinar que tengamos una vida mejor, una vida apartada para Él, o sea, una vida en santidad. Entonces, nosotros debemos confiar en lo que Dios dice. No confiemos en lo que dependa de ti, de los pensamientos que se alejan de lo que dice Dios. En Proverbios 4:23 dice, ese ya lo leí. Proverbio 23:26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Si el pueblo se hubiera detenido a deleitarse en Dios, otra fuera nuestra historia. Otro fuera lo que hubiera ocurrido con el pueblo y no hubieran muerto en medio del desierto, porque se deleitaron en las cosas físicas que podían lograr. En vez de nos deleitamos en las cosas que podemos hacer y no nos deleitamos en lo que Dios dice, le dedicamos tan poco tiempo a las cosas que Dios dice. En los Salmos 51:10 dice, que vea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu fiel dentro de mí. Un corazón limpio, un corazón que no se corrompe, un corazón que no piensa lo vano, un corazón que no se va y determina las cosas de una manera diferente. O sea, un espíritu fiel dentro de nosotros, un espíritu fiel para amar a Dios como se debe, para honrarlo a Él como Él quiere, para hacer las cosas que a Él le agradan. En Gálatas 4:6 dice, por cuanto son hijos, Dios envió a nuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Quiere decir que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, no vamos a vagar de nuevo por los desiertos, no vamos a caminar por esos lugares áridos. Nosotros estamos con un corazón que se determina a caminar bajo ese lugar que nos dice el Salmo 23, a caminar sobre ese lugar que nos hace descansar, estar en ese lugar donde podemos clamar a Dios y tener ese corazón fiel que se deleita en las cosas que a Él le agradan, porque la esclavitud no fue hecha para el hombre, porque la esclavitud no fue hecha para nadie de nosotros. Mas, sin embargo, las ataduras viejas siempre vienen y buscan corromper nuestros pensamientos, que los ensuciamos y dejemos de creer en las cosas que Dios ya hizo. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que dejamos de honrar y nos vamos a mover en las cosas físicas que no son nada espirituales y nos van a orillar a traer una confusión a nuestra mente
que nos va a alejar de los principios de honra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, conociendo todo esto, nosotros tenemos que recrear, volvernos a rejuvenecer en nuestra mente, así como dice la pastora, como las águilas. Subirnos hacia ese monte alto, volver a la oración, volver a las sendas de justicia que Dios dice, volver nuestro corazón a Él, no endurecerle el corazón por las cosas que vemos que no son agradables a nuestra vista, por las cuales hemos llorado, por las cuales hemos clamado, hemos amargado muchas de las veces nuestro corazón, muchas veces queremos soltarlo todo y desaparecer, porque en la amargura viene la confusión y nos saca de lo espiritual de Dios, que honra a Dios con todo su ser. Porque si tenemos ese nuevo nacimiento, ¿dónde está la honra? Dios te lo pregunta. ¿Dónde está la honra? Y créeme que esto lo digo por mí, porque en veces la queja viene a mi vida. Hubo un tiempo que como me quejaba, ¿qué me decías, Isabel? No te quejes de tu garganta, porque llegaba, ay, ya me duele la garganta, y siempre me dolía la garganta. Entonces dice, Dios no quiere, Dios te sana, háblalo, pero ¿cómo cuesta entenderlo? ¿Cómo cuesta vivirlo? Porque solo se queda en un pensamiento acá arriba y no baja a donde está entronado Dios. Entonces, nosotros ahí estamos murmurando ya de las cosas que Dios ya hizo, de las cosas que ya Dios logró, de las cosas que Dios ya venció, de las situaciones que Dios ya dijo que estaban realizadas para mi victoria. Entonces, si de Él es la venganza, de Él es todas las cosas que Él ya venció, yo tengo que entenderlo de esa manera y no depender ni confiar de mis pensamientos. No depender ni confiar de las cosas que yo puedo lograr, porque somos capaces de llegar muy lejos, ¿verdad? Ahí están los que iban a hacer la Torre de Babel, se pusieron de acuerdo y llegaron muy lejos. Y Dios tuvo que traer la confusión, porque en veces no todo lo que quieras hacer es algo que Dios quiera que hagas. Y en veces queremos hacer muchas cosas. Y es tiempo en que Dios dice, me honras con tu pensamiento. ¿Te has puesto a pensar si estás haciendo realmente lo que yo quiero que hagas? ¿Has meditado realmente en lo que Dios ha hablado a tu vida? Entonces, son parte de los principios que Dios nos habló y que Dios trata de convictarnos cada día, en cada reunión. Entonces, los sentimientos y las emociones son inevitables que no vengan en nuestra vida. Pero primero, antes de que nosotros entremos a esa dependencia de nuestros pensamientos, busquemos la manera de entender y formar dentro de nosotros la honra hacia Dios en todo lo que vamos a realizar. Entonces, nosotros debemos ser personas que inspiramos. ¿Crees que Job estaba inspirando en ese tiempo que estaba hablando y comentando cosas con sus amigos? Porque ese joven se sentó ahí para escuchar sabiduría. Mucha gente se sienta alrededor nuestro para escucharnos hablar de sabiduría. Y en veces comentamos cosas que no debemos comentar. Entonces, si nosotros estamos totalmente dispuestos a honrar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿en qué momento nos extraviamos? ¿En qué momento hemos olvidado lo que Dios ha dicho al pueblo? Por esta causa, cuando perecieron, Josué y Caleb cruzaron solos hacia esa tierra prometida. En silencio, hicieron que todo, Dios dijo que nadie, decían Caleb y Josué, que nadie hable.
que nadie diga nada hasta que se les dé la instrucción. Los adultos habían quedado atrás, habían perecido en el desierto. Entonces iremos a esperar a que perezcamos para que los demás inicien lo que Dios dijo que en este tiempo tenemos que hacer. Porque eso es algo muy importante de meditar. Las cosas, las bendiciones, los milagros, todos los días suceden. Todos los días hay algo que en veces ni siquiera lo agradecemos, como es el despertar de nuevo cada mañana. O que te acuestas a las 12 de la noche y le digas, Señor, gracias porque me permites cruzar hacia el nuevo día. Nos dormimos y nos olvidamos. Entonces, qué importante la oración que honra a Dios. La oración constante de los hijos que han ganado ese nuevo nacimiento, que le han recibido con un corazón que se humilla, un corazón que consecutivamente le habla, le comunica, le honra con su hablar, con su pensamiento, en sus acciones, en las cosas que hacen y que todo mundo ve. En formar todo esto en nosotros va a honrar a nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos aprender la honra para no perecer, porque perecemos. Fíjate la historia también de los que iban en la barca. Ellos sintieron que perecían, pero tenían la fuente de vida ahí en la barca. Y tenían a Jesús. Y Jesús dormía tan a gusto porque a él no le intimidaba la tormenta. Él no le intimidaba que las olas hubieran crecido. A él no le intimidaba el temor que estaban teniendo ellos, porque él sabía quién era. Él sabía que con una palabra podía vencer los obstáculos que estaban en ese momento. Él sabía que con una palabra eso se iba a detener. El problema de los que iban con él es que no sabían hablar lo que honraba a Dios. No creían. O sea, ¿cómo le digo a la tormenta que se calle? ¿Así? Dile a tu problema que se calle. Dile a tu problema que eso no honra a Dios y se va de tu vida. Las cosas que honran a Dios tienen que ver con la conducta que yo tengo delante de Dios y delante de todos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que les quería compartir. Para mí era muy importante compartir algo que Dios me está hablando a mí, como Lidia. Muchas cosas pasan en veces alrededor nuestro, hay muchas cosas que nos entristecen, muchas cosas te hacen perder la paz. Muchas veces te sientes intimidado porque no sabes cómo pedir, cómo hablar, porque tienes temor. Pero el temor no es parte de nuestra vida, porque dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Entonces, si queremos honrar a Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos para callar y detener todo aquello que se levanta para quitarnos de la vista a Jesús. Las cosas que suceden alrededor son simples distracciones. Son distracciones. Entonces, por eso Dios nos pregunta, ¿dónde está tu honra? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué es lo que crees de mí como tu Dios? ¿Acaso piensas hacer algo en lo físico que sea según lo que tú dices va a resolver el problema? ¿O vas a despertar a Lázaro como Jesús lo despertó y lo sacó de la tumba?
para que se dieran cuenta que no era eso lo que iba a detener a Dios de hacer lo que tenía que hacer. Jesús se honró a sí mismo y honró a Dios al hacer este milagro y sacar a Lázaro de la tumba, aunque estaba allí envuelto como momia, lleno de vendas. Cada venda significa los problemas que tenemos que vencer, y al hablarte Dios a ti, esas vendas van a desaparecer una por una. Ninguna va a prevalecer contra ti. Ninguna de estas vendas va a prevalecer en mí cuando yo entiendo que la honra que sale de mí, que se desprenda de mí, que viene del Espíritu Santo que yo he recibido, que me hace heredera y me hace hija y me hace una mujer de Dios. Honra a aquel Dios en el que he creído desde el principio, que me llamó aquella vez en el tutelar de menores. ¿Cómo olvidar ese acontecimiento donde primero pasé de una fase a otra, ¿no? De estar llorando en esa amargura y después entrar en una etapa donde fue Dios quitándome cada venda, como a Lázaro, descubriendo en mí todas esas cosas que me hacían sentir débil, frustrada, triste, amargada. O sea, sacarte de esa soledad cuando tú piensas que estás solo, que no cuentas con nadie. Dios se hace presente y te hace entender que si tú tienes un espíritu fiel, un espíritu que se deleita, que aunque las cosas están mal, sabes que Dios, en Él tú puedes confiar y que en Él tú puedes lograr y vencer todas las cosas que tú necesites. No hay nada que se esconda a la luz de Dios en nuestra vida. Entonces, en paz debemos confiar y honrar al Señor. Y pues voy a dar gracias a Dios por esto. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es un deleite para nuestra vida, Señor. Es una frescura a nuestro espíritu, porque nos harás entender. De cualquier forma, Señor, tú nos harás entender. Y el que honra, Señor, va a recibir honra de parte tuya. Gracias, Dios, porque sé que cada una de las que estamos aquí, Señor, vamos a ver esa honra que tú nos das, Señor, como mujeres de Dios, como hijas de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos todo nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra vida, lo ponemos en tus manos una y otra vez, sin desanimarnos, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, porque no queremos honrarte de labios y estar lejos de ti, porque estamos cegadas por lo que vemos, Señor. Confiamos plenamente, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres el que has abierto el camino, Señor, para que conozcamos la verdad y que defendamos la verdad de Dios en nuestras vidas. Tú eres el Padre, Señor. Tú eres el Hijo, tú eres el Dios al cual nosotros servimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarte a nuestras vidas y a nuestros corazones. En ti están nuestros hijos, ellos están guardados en la palma de la mano de nuestro Dios. Confiamos plenamente en que estás obrando en ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos lo difícil, Señor, que es que las cosas sucedan cuando hay dudas en nuestro corazón. Pero hoy, Señor, sacamos las dudas y nos posicionamos como hijas de Dios. No somos esclavas, Señor. Somos redimidas, somos puestas en un lugar de privilegio por ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, honramos tu palabra.
honramos nuestro servicio y lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú eres quien nos sana. Tú eres quien nos ha hecho libres. Tú eres quien nos sacó del desierto. Tú eres quien nos llevó a la tierra prometida. Todo está listo para que lo disfrutemos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, el trabajo, lo que hacemos, todo honre a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.